El proceso de coagulación sanguínea. El proceso de varias etapas de formación de coágulos sanguíneos para detener la hemorragia se llama coagulación. Cuando toda la cascada de coagulación funciona correctamente, la sangre se acumula firme en el lugar de la herida y la hemorragia se detiene. ¿Cómo se forma un coágulo sanguíneo? La cascada de coagulación es un proceso químico complejo que utiliza hasta 10 proteínas diferentes, llamadas factores de coagulación sanguínea o factores de coagulación, que se encuentran en el plasma de la sangre. Dicho de manera simple, el proceso de coagulación hace que la sangre pase de su estado líquido al sólido en el lugar de la herida. Así es como funciona el proceso. 1. Herida. Es un desgarre pequeño en una pared del vaso sanguíneo, el cual provoca una hemorragia. 2. Constricción de los vasos sanguíneos. Para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha para limitar el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. 3. Tapón de plaquetas. En respuesta a la herida se activan células diminutas en la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas se adhieren unas a otras en el lugar de la herida y forman un tapón. La proteína llamada factor von Willebrand ayuda a las plaquetas a permanecer adheridas entre sí y hacia la pared del vaso sanguíneo. 4. Coágulo de fibrina. Luego las proteínas del factor de coagulación activan la producción de la fibrina, una sustancia fuerte y parecida a una cuerda que forma un coágulo de fibrina. Una red con forma de malla que mantiene el tapón firme y estable. A lo largo de los siguientes días y semanas, el tapón se fortalece y luego se disuelve a medida que la pared lesionada del vaso sanguíneo sana. Principales alteraciones de la coagulación. Congénitos. Hemofilia o deficiencia del factor 8 de la coagulación. Se trata de la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de las carencias de los factores de la coagulación. La clínica predominante son hematomas de tejidos blandos, hemartros, hemorragias internas en diversos órganos, entre otros. Adquiridos. Déficit de vitamina K. Este déficit se puede dar por dieta inadecuada, síndromes de mala absorción, pérdida de los depósitos por enfermedad hepatocelular, entre otros. Cuantitativo. La trombocitopenia es una enfermedad en la que se manifiesta un recuento bajo de plaquetas. Con frecuencia, la trombocitopenia es el resultado de otro trastorno, como la leucemia o un problema del sistema inmunitario, o bien puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos. En casos frecuentes, el número de plaquetas puede ser tan bajo que se produce un peligroso sangrado interno. Coagulación intravascular diseminada. Consiste en la producción extensa de trombina en la sangre circulante con el consiguiente consumo de factores de coagulación y plaquetas, posible obstrucción de la microcirculación y activación secundaria de la fibrinólisis. La forma de presentación más común es mediante hemorragias en una o varias localizaciones del organismo. Púrpura, hematomas, hemorragias en tejidos lesionados tras cirugía o enfermedad subyacente. Cualitativas. Enfermedad de von Willebrand. Es un trastorno hemorrágico de origen hereditario causado por la deficiencia del factor 8, que puede ser de leve a severa, y niveles bajos del antígeno relacionado con el factor 8. Además, se suma una insuficiencia de factor von Willebrand, que también participa en la coagulación sanguínea. La sintomatología clásica consiste en sangrados frecuentes en encías, epistaxis y o aparición de hematomas con cierta facilidad.